Todas las mañanas, la noticia comienza aquí. Comienza aquí. Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la Mañana con Julio Rivera Saniel. Tenemos en línea telefónica al representante del consumidor, Tomás Rodríguez Placa. Buenos días. Sí, Magderi, saludos, Tomás Torres Placa. Un placer estar con ustedes y con todos los que escuchas en la mañana de hoy. Usted nos había advertido que esto iba a pasar, que esto se iba ya a anunciar próximamente. Correcto, y el aumento propuesto por Luma fue de 4.95 centavos y el negociador aprobó uno de 4.58, que es prácticamente lo mismo de lo que se solicitó. 4.58 está más cerca de 5 que de 4, o sea que es un aumento significativo. Y aquí hay dos cosas que quiero señalar. Primero, el negociado de energía aprobó eso ayer. Normalmente ellos lo aprueban, que esa ha sido la crítica, que lo aprueba el último día y entra en vigor al día siguiente. Pero en esta ocasión había una situación que requería esperar hasta el último momento para conseguir los fondos de mitigación. Y sin una explicación elocuente o sin explicación alguna, aprueban ese aumento ayer. Sin embargo, es importante señalar que el negociado de energía es una criatura de la legislatura, no está en la Constitución de Puerto Rico. Por lo tanto, cualquier proyecto que identifique fondos de mitigación, oye, Magderi, hay que hacerlo responsablemente, porque tampoco puede venir un proyecto de dilatar el aumento sin conseguir los fondos. No, hay que conseguir los fondos. Pero había una medida propuesta y entonces fue derrotada en la Cámara. Pero el gobernador anunció que va a llamar a una extraordinaria para considerar proyectos de mitigación. Pues el proyecto que se debe de considerar, Magderi, es el fondo de mitigación, ¿no? Estabilización del sistema eléctrico de Puerto Rico, porque este fondo se nutriría de varias fuentes. Y ese proyecto, esa propuesta ya está en manos de los legisladores. Correcto. Esta propuesta que se crea un fondo que se nutre de varias fuentes, que el Fondo de Seguro del Estado puede ser una de ellas. Fue aprobado por el Senado el viernes pasado, el proyecto 728, de la senadora Rodríguez Bebe, con múltiples coautores. Pues eso debe ser aprobado en Cámara y firmado por el gobernador. Si se aprueba este proyecto y el gobernador lo firma, este aumento pues lo mitiga, el consumidor no lo siente. Correcto, para que en ese fondo entren no solamente los dineros que se designen del Fondo de Seguro del Estado, que no tienen que ser necesariamente los 145 millones, porque como bien comentaste antes de la entrevista, en octubre viene otra revisión del costo de combustible, porque son trimestrales. La revisión de los costos de combustible son trimestrales. Así que si en octubre viene otra, pues hay que estar preparado. No podemos usar todos los fondos de una fuente de una sola vez. ¿Usted ve posibilidad de que la legislatura pueda aprobar alguna medida que pueda mitigar o absorber el impacto de este nuevo aumento? Por el impacto que tiene, sí. Y es que están obligados a hacerlo. Y el gobernador estaría obligado a firmar el proyecto. Y te explico por qué. Comparado con el mes de diciembre, Magderi, una panadería que pagaba $5,000 de luz, ahora va a pagar $7,500. Un negocio que pagaba $20,000 de electricidad en diciembre, vamos a tener de comparación en diciembre, ahora va a pagar $30,000. Una industria en Puerto Rico, que las hay, que pagaba $100,000 en diciembre, ahora con este aumento pagaría $150,000. Y un consumidor que pagaba $200, ahora va a pagar $300. Porque de diciembre, con este aumento que se aprueba, la electricidad sube poco más del 50%, para ser exacto, sube 53%.
Y las cifras que te di fueron redondeadas, que son un poco más. Oiga, eso es brutal. Hay estudios incluso económicos. Eso me parece que la economía de Puerto Rico y de cualquier me país. Parece que lo habíamos conversado hace unas semanas en el programa Jugando Pelota Dura del Canal 11. Sobre estudios que indicaban que si sobrepasábamos los 30 centavos el kilovatio hora, el efecto económico era devastador, era un efecto en cadena muy malo para las finanzas personales de cientos de miles de puertorriqueños y de empresarios también. El estudio que yo le comisioné al doctor Ramón Cao cuando comencé mis funciones como representante de los consumidores en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica demostraba que cuando pasábamos el umbral de los 31 centavos y se mantenía eso, el primer año se pierden más de 30,000 empleos. Y en 5 años, tú pierdes 170,000 empleos si el panorama no mejora. Y cada año va aumentando esa cantidad hasta llegar a los 170,000 empleos. O sea, esto es algo serio. O sea, que uno de los efectos de que la legislatura y el gobernador no intervengan, no se apruebe algo, es que estamos hablando de 30,000 personas que podrían perder su trabajo como consecuencia de este aumento ya brutal en el costo de la energía. Básicamente sería ser una de las primeras jurisdicciones en el mundo en entrar en la recesión que ya se ha mencionado, que se avecina no solamente en Puerto Rico, sino globalmente, por estos aumentos de combustible a nivel mundial. Pero hay diferentes niveles de recesión. Puerto Rico, con 37 centavos el comercial pequeño, 34 centavos el residencial y 34 centavos el industrial grande, el impacto económico, ¿no? Sería enorme. Y aquí tendríamos una crisis de grandes proporciones. Por lo tanto, Magnelis, esto de crear el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico no es cuestión de hacerlo ahora. Estamos 6 meses tarde. Ese proyecto se sometió a la legislatura en enero. Debió de haberse hecho hace mucho tiempo ya, entonces. Apenas se aprobó el viernes, la Cámara no lo ha visto. El gobernador está empujando otra cosa, de sacarle $145,000 al fondo. Mira, no, esto hay que verlo con la seriedad que amerita. Hay que crear un fondo, porque esto va para largo, esto no es 3 meses. Como bien tú dijiste, esto vuelve y se revisa en octubre, pero la expectativa no es que baje. La expectativa es que se mantenga o que suba. Hay que prepararse. Esto yo lo empecé a vaticinar en septiembre del año pasado. Yo propuse el Fondo de Estabilización del Sistema Eléctrico. Se convirtió en proyecto de ley en enero. Hombre, si no hacemos algo, el nivel de impacto en la economía de Puerto Rico sería enorme y hay que actuar. Hay que actuar. Oiga, hay otro factor que me llama la atención de este comunicado de prensa y que creo que estaba pasando por debajo del radar. Y es que el negociado le ordenó a la Autoridad de Energía Eléctrica presentar el 15 de cada mes un informe detallado de acciones tomadas relacionadas a reclamaciones bajo los contratos entre la autoridad y las empresas New Fortress y Naturgy. Habla de incumplimientos en suplir gas natural que obligan a la corporación pública a sustituir ese combustible con diésel, lo que implica mayores costos de generación. Y este aumento que se convirtió ya ayer en oficial, era inicialmente de 4.95, el negociado lo redujo a 4.58. La diferencia es que el negociado difirió cerca de $20 millones por ese concepto, porque tanto Naturgy como New Fortress Energy han tenido problemas en traer gas natural en Puerto Rico. De hecho, si ves la reunión de junta pasada, ¿sabes de dónde está viniendo el gas natural en Puerto Rico ahora? De Nigeria, porque no hay. Hay escasez en el mundo en gas natural. Por lo tanto, no solamente hay que cobrarle a New Fortress y a Naturgy el exceso que le cuesta a la Autoridad de Energía Eléctrica utilizar diésel en la central de San Juan y petróleo residual en Costa Sur. De hecho, que se está haciendo y ya se ha cobrado gran parte de ese dinero. Lo que pasa es que esa ausencia de combustible fue por un tiempo prolongado y se cobró ya un dinero y hace falta cobrar otro. Por eso es que el negociado hace esa salvedad.
Sin embargo, aquí lo importante, Magnéis, es movernos a energías renovables. Y es importante señalar que en abril 11 el Departamento de Recursos Naturales sometió a la EPA, a la Agencia de Protección Ambiental Federal, un programa que tú no sabes qué proponía: gasificar San Juan, Palo Seco, hasta Aguirre, que eso ya se había sacado del panorama. O sea que aquí vemos el negociado de energía por un lado y el gobierno de Puerto Rico por otro. Vemos el plan integrado de recursos, que es un plan de consenso de todos los sectores, de movernos a energías renovables. Y para el 2025 tengamos 40%, que ya Hawái lo tiene. Y nosotros para el 2025 no lo tenemos que tener el 40%. ¿Cuánto tenemos ahora? Igual que lo que Hawái tiene ahora. Pues eso debe ser un proyecto de país, donde todo el mundo esté detrás de eso. Entonces, ¿cómo es posible que el Departamento de Recursos Naturales, con información que le proveyó Energía Eléctrica, su proyecto sea gasificar unidades a través de todo Puerto Rico para lograr un cumplimiento ambiental? Debe ser irnos a renovables en un 40%, lo antes posible, ¿no? Entonces, mucha gente habla de que Hawái tiene un costo de energía más caro de Puerto Rico. Sí, 40 centavos kilovatio hora, pero ellos tienen 40% de renovables, por lo tanto, el impacto no es tan severo y no es en toda su población, porque hay 40% de impacto en renovables. Aquí solamente hay 50,000 consumidores de 1.5 millones que tienen paneles solares en su techo, que eso es ínfimo, y si añadimos la energía solar centralizada, todo eso suma un 3%. O sea que el plan de país, todavía en energía solar estamos en un 3%. En un 3%. Pero eso tiene que tiene que estar subiendo aceleradamente, porque con con el servicio que da Luma, la cantidad de apagones que es un hecho, aumentaron desde que llegó el privatizador. La inestabilidad del sistema, las filas para poner placas solares cada vez son más amplias y largas. Te voy a dar los datos. A veces nos confunde el hecho que el nivel, como esto se trabaja en los medios, el nivel de placas solares, celulares y automóviles en promoción en los medios es el mismo. Pero los números más recientes, según el informe del mes pasado del negociado de energía, es que 50,000 de 1.5 millones de clientes tienen placas solares en sus techos. 50,000 solamente. Eso es menos del 1%. Cuando sumamos eso con la energía centralizada, que son los contratos que tiene la autoridad de los molinos de viento y diferentes proyectos de renovables a través de la isla, que se ven cuando transitamos en los expresos del país, pues eso sube a un 3%. Y estamos en un 3% ajorado. O sea, que no es un 3% cómodo, un 3% entonces, ajorado. ¿cómo vamos a llegar del 3% más o menos, un poco más, a ese por ciento para el 2025, al 40%? Imagínese. La semana pasada se aprobaron 700 megavatios de energía renovable. Y están para ahora, para la aprobación final del negocio de energía y la Junta de Supervisión Fiscal. Hay 3,000 más megavatios en proceso, incluido en el Plan Integrado de Recursos, para ya en el 2025-2050 cumplir esa meta. Y ya la hoja de ruta está establecida con un plan en consenso de país, que es el Plan Integrado de Recursos, y con todo alineado, menos el gobierno de Puerto Rico, para lograr esa meta. El gobierno se tiene que alinear y todo el esfuerzo debe ser en lograr ese 40%. Ya el plan está hecho. Ya están en el día de hoy, supone que se otorguen 844 megavatios, los 700 más 144 más, en energía renovable. Oiga, y finalmente, se puede lograr, pero debe ser la prioridad del país. Uno se pregunta por qué el gobierno no incentiva o asiste más a las personas a que tengan paneles en sus casas. Eso no es otra alternativa que es viable, ¿no? Desde octubre yo estoy proponiendo en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica que haya un programa igual que el que tenemos cuando renovamos nuestros malbetes, que
O qué es lo que Ponemos pasa, que un si hacemos seguro una super compulsorio. planta de energía solar se beneficia a alguien con muchos chavitos, pero si tenemos muchas casas con energía solar nos beneficiamos nosotros, pero no una persona se lleva toda esa tajada de dinero. Exacto, eso se llama energía distribuida. Por eso yo estoy promoviendo que en la parte de atrás de tu factura te llegue a tu casa, como te llegue en el seguro compulsorio, todas las entidades que te pueden financiar tu proyecto en tu casa y todas las entidades que te lo pueden instalar en unos precios prenegociados por la Autoridad de Energía Eléctrica, aprobado por el negociado de energía. La Junta de Gobierno, a la cual pertenezco, no lo quiso considerar. Y llevo desde octubre insistiendo en eso. Y más aún que Luma tiene en su página de internet un mapa que dice los sectores del país que pueden absorber energía renovable ahora. Pues hay que hacerlo. Y ya tenemos en línea telefónica a Melissa Marzán del Departamento de Salud, la principal oficial de salud, la epidemióloga Melissa Marzán. Buenos días. Saludos, muy buenos días. ¿Debemos preocuparnos, doctora, por por este caso que se ha reportado? Bueno, yo creo que es un buen momento para todos familiarizarnos con lo que es la situación de la viruela de mono y estar alerta. Estamos en un momento donde a nivel global ya hemos visto un poco más de 5,000 casos desde el mes pasado que se hizo el aviso de salud por la Organización Mundial de la Salud. Así que lo que queremos es que nuestra población conozca sobre qué es esto del asunto de viruela de mono, que conozca cuáles son los criterios para que vaya a un proveedor de salud. Y también queremos que los proveedores de salud en Puerto Rico se familiaricen con las guías que han emitido el Departamento de Salud para la vigilancia epidemiológica y manejo de estos casos. Vamos a empezar por lo más básico. Esto es un virus. Esto es un virus y es de la familia. Ajá. Disculpa. ¿Es un virus y es de la familia? Orthopox virus, ¿verdad? De los virus orthopox, que eran los que agrupan, por ejemplo, la viruela, que ya es una enfermedad erradicada. Allí se encuentra entonces la viruela de mono. Importante, este virus ya existía, ¿verdad? Este virus es endémico en varias áreas de la región de África y regularmente cuando veíamos casos fuera de esa área endémica estaban asociados con un viaje internacional. De este brote que ha surgido desde mayo de este año, pues ya sabemos que se ha extendido a 51 países donde al menos se ha identificado un caso. ¿Este virus cómo se contagia? La transmisión con viruela de mono es importante, es un medio de contacto directo, así que por contacto directo usted tiene que tener contacto con la persona que es probable o confirmada con sus fluidos corporales o con algún material de las lesiones que tiene esta persona. También puede haber transmisión por las gotículas que estas personas emiten cuando hablan, cuando estornudan. Así que es importante que todo este protocolo que hemos conocido por los pasados 2 años de higiene personal, de higiene respiratoria, también las estemos cumpliendo en este momento. Así que eso que hemos aprendido nos ayuda, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, nos ayuda también para prevenir el contagio con este virus. En caso de estar, ¿verdad?, expuesto a una persona que tenga viruela de mono. Y otro criterio importante es que además del asunto de la sintomatología, es los criterios epidemiológicos. Este brote a nivel global se caracteriza en estos momentos por unos criterios muy específicos, así que en estos momentos si usted ha viajado en los pasados 21 días a algunos de estos lugares donde se ha identificado viruela de mono, y esto incluye ya en Estados Unidos tenemos 28 estados que han reportado tener viruela de mono, y usted ha tenido contacto cercano o contacto íntimo sexual con alguna persona estando de viaje en alguno de estos lugares, es importante entonces que usted esté monitoreando sus síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas, doctora? Los síntomas que, ¿verdad?, para viruela de mono, lo importante es al inicio, luego de usted haber tenido una exposición, durante los primeros 5 días usted puede presentar fiebre, dolor general en el cuerpo, usted puede presentar, y esto es bien específico de estos momentos, para monkeypox, áreas de los ganglios linfáticos inflamados, que puede ser el área del cuello, de la axila, de la ingle, y luego de que usted empieza a presentar fiebre,
entre el día 1 al día 3, luego de usted haber presentado fiebre, comienzan a surgir estas lesiones en la piel. Así que si usted cumple con estos criterios clínicos, usted ha viajado en estos pasados 21 días a algunos de estos lugares donde sabemos que el virus de la viruela de mono es endémica o tenemos casos confirmados, usted debe ir a buscar atención médica para una evaluación. Le pregunto, ¿existen vacunas para este virus? Para viruela de mono no hay tratamiento específico. Lo que se ha manejado para otros brotes de viruela de mono, que sabemos que hay áreas endémicas, ha sido los tratamientos que se han utilizado para la viruela, que la viruela es una enfermedad ya erradicada, pero se ha visto que en el manejo de los casos y los contactos ha sido beneficioso. ¿Esta viruela está relacionada con la varicela? ¿Son virus parecidos? No. Son distintos. De hecho, no cosas pertenecen distintas. A la misma familia, sí. Son dos cosas totalmente distintas. Correcto, son dos cosas distintas. Usted habló de un plan epidemiológico que ya tenía desarrollado el Departamento de Salud ante la eventualidad de que se diera un caso como este. Correcto. Desde que se inició el aviso de salud para el virus de viruela de mono, se ha estado trabajando en la guía de vigilancia epidemiológica y también en el manejo de viruela de mono, porque en estos momentos requiere una toma de muestra, ¿verdad?, para el proceso de confirmación. Así que una exhortación también a todos los proveedores de salud que nos están escuchando en este momento para que se familiaricen con la guía, porque viruela de mono es una enfermedad de notificación obligatoria y en estos momentos si usted recibe en su clínica, ¿verdad?, no necesariamente pensemos en el escenario de un hospital, en su clínica, ya sea ambulatoria, incluso por teleconsulta o telesalud, es importante que usted haga la notificación inmediata al Departamento de Salud para los próximos pasos a seguir. Eso que usted dice es sumamente importante, que cualquier médico que detecte un caso potencial tiene que avisarles a ustedes inmediatamente. Tiene que avisarnos inmediatamente y en la guía que se ha generado está la información que debe ser remitida al Departamento de Salud y el número disponible para proveedores de salud para que nos llamen en cualquier momento que hayan identificado una sospecha para viruela de mono. En este caso que ya ustedes identificaron, ¿están trabajando con la cadena de contactos que tuvo esta persona? Y una vez se identificó como sospechoso, este caso se comenzó la investigación del mismo, se hizo, ¿verdad?, la lista de cuáles serían sus contactos cercanos. Para este caso solamente hemos identificado un contacto cercano que de igual manera está monitoreando el Departamento de Salud. El monitoreo de los contactos cercanos es por 21 días. ¿Esta persona llegó de un país que había reportado la viruela del mono? O sea, ¿cómo se contagió? Esta persona viajó a los Estados Unidos. Así que es importante, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos conectados y viajamos con frecuencia a los Estados Unidos. Recordemos que ahora mismo en Estados Unidos ha identificado un poco más de 351 casos en 28 jurisdicciones. Así que eso incluye, por ejemplo, en estos momentos estados como la Florida, Nueva York, que son estados con cuales nosotros tenemos también ¿verdad?, mayor vínculo. Así que es importante que usted en este periodo esté alerta. Y en la medida en que todos nos familiaricemos con cuáles son los síntomas, cuáles son los criterios epidemiológicos, pues podemos estar pendientes y poder hacer la llamada con nuestro proveedor médico, que en estos momentos recordemos que es importantísimo que si usted presenta los síntomas, criterios de viaje en los últimos 21 días, usted haga la consulta con su médico de primario o de preferencia. Doctora, me surge una duda. ¿Tiene que tener las personas una presentación clínica evidente? Es decir, se ven como unas pústulas o unas llagas en la piel. Es lo que uno ha podido ver de reportes de otros medios de comunicación en el mundo. ¿Tiene que estar esa presentación clínica en la piel así evidente para que sea contagioso o no? Desde el momento en que empieza a presentar fiebre, ¿verdad? Así que por eso hacemos el llamado. O sea, que puede tener fiebre, pero no estamos viendo todavía ninguna pústula, ninguna llaga en la piel.
No, las lesiones regularmente suelen empezar a aparecer a partir del día 1 al 3, desde el momento en que empezó a presentar fiebre. Así que no es de los primeros síntomas. Por eso es importante estar pendiente a si presentamos fiebre o inflamación en el área de verdad de los nódulos del cuello, de las axilas o la ingle. ¿Hay grupos poblacionales que sean más susceptibles a esta condición y que su salud se vea más comprometida? Es decir, usualmente son los más chiquitos y la población de adultos mayores. ¿Es ese el escenario con el monkeypox? Para monkeypox, ¿verdad? Lo que se ha documentado de otros brotes es que poblaciones, ¿verdad? De niños, pediátricas y personas inmunocomprometidas, pues pueden tener mayor riesgo de enfermedad severa. Y ya tenemos en línea telefónica a Carlos Crespo, expresidente de la Asociación de Detallistas de Puerto Rico, a quien les damos los buenos días. Buenos días, Madrid, y aquí a todas tus audiencias. Ayer ustedes hicieron una conferencia de prensa alertando al país sobre los efectos que ha tenido sobre los detallistas de gasolina este aumento, ¿verdad?, en el costo del combustible, y ustedes entienden que ya se avecina una situación muy difícil en la distribución de la gasolina. Hábleme sobre eso. Mira, Madrid, primero que nada, en los 33 años que yo llevo como detallista de gasolina, nunca había visto una orden que durara más de 90 días. Segundo lugar, ¿usted se refiere a la orden de DACO sobre los precios? a la 003, que es la orden que hizo el secretario de DACO para el 24 de febrero. ¿Que les congela los márgenes? No, nos congela los márgenes, pero esa orden fue híbrida. Él nos congela los márgenes y los detallistas que estaban en 25 y 30 centavos lo obligó a bajar a 20 centavos. Esos detallistas necesitaban esos 25, esos 30 centavos para poder cumplir con sus compromisos económicos. Son pequeños y medianos detallistas de que si no tienen ese margen, pues no van a poder cumplir con lo que tienen, con sus pagos y con mantener sus negocios activos. O sea, en arroz y habichuelas, si yo tengo un negocio y una persona me dice, no, tú te vas a ganar siempre, por los próximos 3 meses, usted se va a ganar 200 pesitos. Pero yo tengo que pagar también el agua, la luz, la renta del sitio, alquileres, los materiales, y eso, digamos que suma 500, pues tengo un problema, porque esa persona que no maneja mi negocio me está diciendo exactamente cuánto me voy a ganar. Y eso entonces no me da. ¿Ese es el problema que ustedes tienen? Ese es el problema que tenemos, pero a ese problema tenemos que añadirle otros problemas que estamos viendo que vienen en camino y que ya están en proceso. Mira lo que ha ocasionado esta orden. Tenemos detallistas que por cuenta de esa orden, ellos mismos están haciendo turnos porque no tienen con qué pagar ese cajero. La esposa, el hijo, wow, el propietario. Otra situación que está sucediendo: la gasolina, un tanque está costando $52,000. Por lo tanto, ese detallista se ha restringido ese margen y lo que él se gana en ese camión lo tiene que invertir en el próximo camión, más tienes que buscar más dinero porque la gasolina ha seguido subiendo. Cuando vino la orden por primera vez, el litro de gasolina estaba a 70 centavos. La gasolina ha subido un 67% desde febrero para acá. Por lo tanto, la matemática es sencilla. Si usted sigue subiendo el precio, el multiplicador, porque el problema más grave de aquí es que el 65% de la venta de los detectores de gasolina son en tarjeta. Por lo tanto, nosotros tenemos un socio no declarado dentro de nuestro negocio que se llama el banco. Y el banco, por cada transacción que se haga, el monto de la transacción, porque es por la cantidad que usted echó de gasolina, le tenemos que dar el 1.65. Y si el secretario nos asigna un 5%, pues ya estás viendo que casi nos lleva la mitad de esa ganancia. O sea, lo que ustedes sienten ya es que esta orden del DACO los está asfixiando económicamente. Nos está ahogando, nos está estrangulando. Pero la voz de alerta que nosotros queremos dar
al pueblo de Puerto Rico, al gobierno y a la legislatura que le estamos pidiendo que haga una investigación de la industria de la gasolina es que los detallistas de gasolina se han ido reduciendo los inventarios porque no pueden comprar un camión completo. Por lo tanto, el que compraba 10,000 galones ahora compra 5,000 galones porque no le da para comprar los 10, o llama a un vecino que tenga la misma marca y entre los dos compran un camión, uno coge 5,000, otro coge 5,000. Y para poder ir bandeando la situación. Pero ahora llegó la temporada de huracanes. La experiencia de María nos dijo de que cuando el detallista tiene un camión, un tanque, los tanques llenos, en una situación declarada de emergencia de huracán o de tormenta, la gasolina te puede durar un día y medio para poderla reponer. Perdón. Pero en un caso que nos coge una tormenta, en este momento la gasolina va a durar de 3 a 4 horas. Y en lo que ese camión, ese detallista se va a reponer, va a causar un disloque donde el consumidor no va a tener donde conseguir ni gasolina ni diésel, saber yo hasta cuándo. Y esa es la situación de emergencia que nosotros queremos avisarle al gobierno que va a suceder. Quiere decir que ya en este momento los abastos que tenemos, ya sea en reservas o los abastos que van corriendo todo el tiempo porque es cíclico, son mucho menores que lo que estamos acostumbrados a tener. A menos del 50%, Ari. Y esa es la verdad de la verdad. Y eso el secretario de DACO, el gobierno no lo están visualizando. Incluso si hubiera un apagón general, lo cual es muy probable, como usted sabe, en este país, es muy probable, pues entonces ahí se van a quedar a mitad, 2 o 3, entonces no va a dar quizás porque eso en cuestión de minutos del apagón, cuando se detecta que es general, todo el mundo, usted sabe cuál es el comportamiento, ¿verdad? Rápido comienzan a requerir abastecerse para sus plantas eléctricas, ya sea distintos tipos de combustible. Mira, cómo nosotros distribuimos la gasolina en nuestros negocios con planta eléctrica. Imagínate que el 95% de nuestros negocios, de los detallistas de gasolina, tienen planta eléctrica. Un apagón. No tenemos diésel porque se nos acabó ya. Mira la situación que se va a crear. Va a haber una histeria, va a haber aquí hay una emergencia que el gobierno no la está viendo y nosotros queremos quitarle esa venda para que vean lo que está ocasionando esta orden. Mira, Madrid, la orden es innecesaria. ¿Por qué? Porque no hay una emergencia como tal. La guerra, al principio que se hizo, pues el secretario pensó que iba a durar 1 o 2 meses. Mira, ya llevamos más de 6, vamos para 6 meses en esta cuestión. Oiga, y no se sabe ¿cuántas estaciones de gasolina tendrían que cerrar por esta situación? Mira, a base, yo tengo un comité que hicimos una evaluación y entre 250 a 300 gasolineras ya están en peligro de coger la llave y entregársela al mayorista. ¿Y cuántas estaciones de gasolina tenemos en Puerto Rico? 1.150 estaciones operando. 1.150. Es correcto. Y de esas... De 1.500 que habían. O sea, que ya se ha reducido. Y de esas, 300 adicionales podrían estar cerrando próximamente si continúa esta situación de restricción a los márgenes de ganancia. Principalmente estaciones en áreas rurales, en urbanizaciones, dentro de urbanizaciones, que no tienen el movimiento que tienen grandes estaciones en las principales avenidas. Claro. Esas son las que están en peligro. La chiquita. La pequeña, la mediana y pequeña. O sea, la soga parte por lo más fino siempre. Siempre ha sido así, la ley de la vida esta. Y nosotros lo que queremos es que se haga un estudio, que ¿por qué el secretario emite una orden si hace el estudio? Pues si ese detallista necesitaba 30 centavos, mire, dígame por qué usted necesita 30 centavos para poder sobrevivir, y que ese detallista puede explicarle en unas vistas furias por qué tiene que ser necesario y que se evalúe. Nosotros sabemos que la ley orgánica de DACO le da mucha potestad al secretario, pero óigame, hay que hacerlo adecuadamente a base de estudios. Y los estudios que tenemos nosotros dicen que ya el precio de la gasolina y el margen de la gasolina debería estar en los 30 centavos para el detallista y nos asigna 20 centavos.
Sí, que están en una Entonces, situación. Finalmente. óigame, Ajá. cuando eso empezó en el 24, los 20 centavos eran perfectos, no había problema. Pero ya no estamos en 70 centavos, ya estamos a 1.23 al día de hoy. Por lo tanto, el multiplicador es mayor, no da. Los números, la matemática es sencilla. En línea telefónica tenemos a Figueroa Jaramillo, quien es líder de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Buenos días. Buenos días, Masdeli. Buenos días a todos los radioescuchas de Radio Isla. Gracias por estar con nosotros. Yo no sé ya por cuántos aumentos vamos. Estoy empezando a perder la cuenta, Jaramillo. Ha sido brutal este año. Séptimo aumento de que Luma Energy llegó prácticamente hace un año. Este aumento que entra en vigor mañana lo vamos a ver en nuestras facturas, en la factura que llegue en el mes de agosto, cuando al principio, ¿verdad? Ahí vamos a ver ese impacto impagable, Masdeli. Yo he dicho que no es inaceptable, es impagable. Hay un estudio del doctor Héctor Cordero de la Universidad de CUNY de Nueva York que nosotros estableció para ver el impacto social, más allá del impacto económico. Y utilizando los números de 4.5 centavos, que era lo que se proponía para el acuerdo con los bonistas, que prácticamente es el mismo número que tenemos hoy de aumento, el impacto a la población vulnerable que se contempla más del 65%, porque no solamente es los que caen bajo nivel de pobreza, sino también a los mayores de 65 años y menores de 18 años, tiene un impacto a una persona que su ingreso, escucha bien, que sus ingresos anuales son de $10,000 anuales, va a pagar en energía $2,000 más de lo que ya pagaba. Al año. Al año. Wow. Con un aumento similar que estamos viendo ahora. Es un impacto descomunal a la gente más pobre del país, que no se habla, que más transciende más allá de $2,000 es mucho más de lo que se gana un montón de gente aquí, porque entre el mínimo y los descuentos que tiene, ¿verdad? Todo pago hecho por un patrono es mucho menos de 2,000, usted lo sabe. Por eso, imagínate una familia que está a los niveles de pobreza, que su ingreso anual es de $10,000. Este aumento de 4.5 centavos, que es similar al aumento que se pretendía imponer para pagar los bonistas, por eso es que usamos la comparativa, va a tener un impacto adicional de desembolso para pagar solamente luz de un 20% de sus ingresos anuales. Y eso te puede dar un margen del impacto cascada que va a tener a la economía, el impacto que va a tener a la salud, porque entonces el ciudadano va a estar escogiendo en qué paga. Y déjame señalar, esto no ha tenido una repercusión o una reacción grande en la población, porque Luma no está cortando servicios. Luma está tan su operación está tan ineficiente que ellos están cortando servicios por deudas. Aquí hay gente que debe $10,000, $15,000, $20,000 en deuda en energía eléctrica, Masdeli. ¿Sabemos cuánta gente ha dejado de pagar el servicio? Probablemente por el costo. Mira, no te puedo precisar eso, pero te digo que si el promedio cuando la autoridad funcionaba era de un 3, un 4%, hasta un 5% mensual, y ahora no se está haciendo nada, eso tiene que haber, y a eso se le suma el aumento jamás visto, porque esto es un detalle. Nunca el costo energético ha llegado a lo que hoy se está pagando. Nunca. Es la primera vez, o sea, es el costo más alto que hemos tenido históricamente. Eso es así. Wow. Y a eso hay que sumarle la intención del gobierno de privatizar la generación, que es un costo adicional que vamos a tener y que va a salir de la factura. Sí, y en ese aspecto le iba a preguntar, porque este comunicado, una vez confirman, ¿verdad?, el negociador da a conocer al país este aumento, tiene un párrafo que a mí me llamó mucho la atención, porque le pide a la Autoridad de Energía Eléctrica que cada mes, el 15 de cada mes o antes, presente un informe y le pide que sea detallado de los resultados de las acciones tomadas relacionadas a unos reclamos que hay bajo contratos entre la autoridad y las empresas New Fortress y Naturgy. Y hablan de incumplimientos en suplir gas natural
que aparentemente obligan a la corporación a sustituir ese combustible con diésel, lo que implica mayores costos de generación. Esto tiene un elemento bien interesante, Madel. Mira lo que te voy a decir hoy. En este proceso, eso tiene relación con lo que acabo de decir del proceso de privatización de la autoridad en el área de generación, que la legislatura tiene la facultad de detenerlo, para que estemos claros. Una de las compañías que la información que estamos recibiendo tiene preferencia para ser seleccionada es una subsidiaria de New Fortress, de la que tú acabas de mencionar de incumplimiento, de la que tiene un terminal establecido que no cumplió con las leyes ambientales de FERC, que Boston la acaba de revocar, acaba de confirmar una decisión que no cumple con las disposiciones de FERC hace unas 3 semanas. Y es una de las compañías que el gobierno de Puerto Rico está considerando fuertemente para que sea el operador privado de la generación, la que tú acabas de señalar que el negociado dice que no cumple. Que usted dice que es una subsidiaria de New Fortress. Sí, se llama Genera Puerto Rico. Por cierto, de recién incorporación, igual que Luma. O sea que New Fortress incorpora o crea esta subsidiaria que se llama Genera Puerto Rico y que tiene la intención de manejar la fase de distribución de la energía eléctrica. La fase de generación. De generación, debo decir, disculpe. De generación. O sea, para que vea que el gobierno continúa en un plan totalmente equivocado y desacertado para el pueblo de Puerto Rico. No solamente la privatización no va a aumentar el costo, porque tú tienes que pagar a ese operador, y ese operador va a salir, esos dineros van a salir de la factura. Por lo tanto, tú vas a tener dinero menos disponible para poder mantener las plantas. Pero en adición a eso, tú vas a estar a punto de seleccionar una compañía que está en incumplimiento de los contratos que tiene actualmente con el gobierno de Puerto Rico y la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Y qué otras empresas que usted sepa están en ese proceso competitivo? Mira, hay una empresa norteamericana, se me escapa el nombre. Ecoeléctrica estuvo en el proceso, se retiró. La información que circula por ahí que de las 5 o 6 empresas quedan 2. Parece una radiografía de Luma. Que se fue reduciendo el número. Fue reduciendo, y se fue reduciendo voluntariamente de las empresas yéndose. No fue que lo fueron descualificando. Pero eso es interesante porque si se retiran, pues obviamente hay una razón para eso. Y fíjate en el caso de Ecoeléctrica, que tiene negocios en Puerto Rico y se haya retirado. Mejor que nadie conoce el negocio de forma responsable que Ecoeléctrica. Y se retiró. Y quedaría esta subsidiaria y otra adicional. Sí, otra adicional que se me escapa el nombre ahora mismo. Pero fíjese que mientras estamos discutiendo todo esto del aumento de la energía eléctrica y las situaciones que se siguen dando y se dieron con Luma, paralelamente se está dando un proceso de licitación para la generación que como que está pasando, yo creo que un poco por debajo del radar. Bien por debajo del radar, como pasó con Luma. O sea que esto podría ser que en buen día, ¡pap! Mira, ya escogieron a alguien y empiezan en tal fecha y no nos dimos como que cuenta. Por eso es que yo advierto que la legislatura del país tiene la facultad de detener la privatización. ¿Por qué y cómo? Porque los legisladores están al tanto de este proceso. Porque la Junta de Directores de APP, que son los que aprueban finalmente el contrato y la selección del operador privado, hay un representante del interés público, uno nombrado por Cámara, que es la licenciada Lisa Ortiz, y otro nombrado por el Senado, que es el licenciado Eduardo Ferrer. Si uno de esas 2 personas se abstiene o le vota en contra, la APP no procede. Y eso es bien importante. Y esas 2 personas responden a los presidentes de Cámara y Senado. Por lo tanto, no pueden ahora venir con la excusa de que hay un contrato firmado y vamos a ver qué podemos hacer, sino en esta ocasión pueden atajar este desastre que viene con la privatización de la generación. Y entonces hay que movernos hacia fuentes de energía renovable como la propuesta de Queremos Sol, que es en techo, porque otra cosa que hay que tener mucha cautela, más Deli, es que utilicemos la crisis para montar compañías privadas para fuentes de energía renovable. ¿Y qué significa esto? Estas llamadas fincas solares. Yo escuché ahorita hablando de 1,000 megavatios aprobados,
800 megavatios. Una cosa es lo que tú instales y otra cosa es la capacidad que tú generes. Esto es técnico. Yo puedo instalar 1000 megavatios en placas solares y lo que me va a generar en la práctica es el 30% como mucho, son 300. Por lo tanto, tú tienes que multiplicar lo que tú vas a hacer. Para tú sustituir 2000 megavatios, tú tienes que instalar 8000 en la práctica. Y tú sabes cuánto terreno agrícola van a destruir para eso, cuando tenemos los techos de nuestras casas. O sea, es decir, ustedes favorecen que en lugar de tener fincas, como se le llama, a estas áreas de placas solares y otra serie de instrumentos que se necesitan, porque con las placas solares nada más no se puede captar esa energía y transmitirla, ustedes prefieren que se viabilice que más personas tengan placas solares en sus hogares. Y que eso se integra a la red y socialicemos la energía. ¿Por qué? Porque aquí se habla de esta integración en los techos, pero a lo mejor hay gente que se endeuda sin pagar, otros que pueden pagar, pero más del 50% del país no tiene acceso a la posibilidad de tener placas solares, porque el costo, y por eso era importante que de los 9,000 millones que están destinados para la reconstrucción del sistema, hemos propuesto que al menos 2,000 se utilice para hacer un plan, y esto salió también la propuesta del representante Luis Raúl Torres, hay que reconocerlo, para hacer un plan piloto en diferentes municipios, especialmente de la montaña, para brindarle energía a esos ciudadanos. Que sería una especie de subsidio para que ellos puedan tener. Claro, y ellos generan más se integran a la red. A eso hay que un elemento importante que muy pocas veces se habla, que es un plan de educación de conservación de energía que nos puede tomar una generación completa. Puerto Rico, yo vengo diciendo esto insistentemente, es uno de los países que más consume energía por persona. Y uso siempre el mismo ejemplo porque la gente, cuando lo digo, se echa a reír. Prendemos el aire, lo ponemos en 60 para después arroparnos con una colcha. Eso es yo creo que todos hacemos eso. Y eso es energía que tú gastas. Y es cuestión de educación, es cuestión de concienciación. Tú pones un aire en 72 grados, estás en un confort mucho más agradable que estar en la calle. O en la fase de, como se dice en inglés, economy, que te lo deja como en 78. Por eso, 77. Por eso es un proceso educativo y no lo tenemos, no lo estamos teniendo. Y eso de hecho genera edificios enfermos, fíjese, cuando uno está en una temperatura de 60 grados en el interior, cuando afuera estamos en 100, pues eso genera hongos y genera problemas de salud también en los edificios. Por lo tanto, debe haber una combinación y por eso he insistido en la propuesta de Queremos Sol, que es una propuesta que ha sido modelada, no es una mera aspiración. La hemos modelado, se ha traído recursos para poder procesarla, se ha hecho estudios, tiene diferentes personalidades o personas, debo decir, que conocen del tema como compañeros del Colegio de Mayagüez, de AIFA, de organizaciones a nivel de Estados Unidos que hemos trabajado en esa propuesta. No es perfecta, pero es mucho mejor de lo que se está proponiendo ahora por parte del gobierno y el sector económico para el país. ¿Usted tiene noción o existe alguna idea de cuándo se proyecta que arranque ese privatizador? ¿Cuándo el gobierno entiende que debe comenzar? Mira, ellos han venido ya desde el año pasado anunciando que va a llegar. La Junta de Control Fiscal, que ha sido parte de este desastre, ha insistido y ha estado presionando con cartas para que se ejecute la privatización. Sin embargo, no han podido responder al desastre de Luma. Luma continúa. Más allá, si ahí tenemos Luma hoy, fíjate, mientras amanecemos con un aumento de luz a las 5:36, lo puse en un Twitter, habían 12,000 personas sin servicio. O sea, no ha habido realmente lo que nos prometieron. Entonces, los que no pueden defender lo de hoy, lo que la propuesta y la alternativa de la privatización van al pasado. Es que antes pasaba esto, antes pasaba lo otro. Lo que pasaba antes ya lo sabemos. Ustedes nos dijeron al país que la alternativa de privatización iba a resolver lo de antes. Pues no me siga con las excusas de antes. Nos está costando, y no ha costado 1.300 millones. La gente dirá, ¿de dónde saca ese número? Muy sencillo. 168 millones para que Luma montara su negocio. Porque Luma era el whitefish. Luma no tenía nada. 1.000 millones que tuvimos que depositar
en 6 cuentas que salieron 700 del gobierno central, 250 de la autoridad, estamos hablando de 1.260 millones, y lo que nos ha costado el contrato hasta el día de hoy, que supera 250 millones, y el gobernador desesperado buscando 145 cuando el contrato de Luma no ha tumbado 1.300. Sí, que usted habla de los 145 para paliar este aumento. Pero plantea que mucho más se le ha dado a Luma por hacer todo, por montar la empresa y tratar de correr lo que es la parte que le toca a ellos en la privatización. Y sin contar que a nosotros nos pidieron que la privatización iba a crear eficiencia y ahorro de 277 millones en 3 años, y el primer año de Luma tiene un déficit de 47 millones. 47 millones. Sí, y eso lo pueden ver en la resolución que el negociado emitió la semana pasada, donde Luma pretende enmendar el presupuesto para desviar dinero de mejoras permanentes para subsanar el déficit operacional. Y no terminar deficitariamente el año. Sí, una estrategia muy hábil. Yandia Pérez, vicepresidenta de la Asociación de Industriales. Buenos días. Sí, buenos días. Saludos a todos los que nos escuchan y gracias por tenerme en el programa. Gracias por estar con nosotros. Oiga, el costo por kilovatio hora para los empresarios, para el sector comercial, está casi ya llegando a los 40 centavos. Esto es histórico. Supongo que es insostenible para las operaciones comerciales de cualquiera. Definitivamente es un reto grandísimo para todos los empresarios, especialmente los locales. Obviamente que tienen que, ¿verdad?, manejar todos estos impactos en su estructura de costo, y no te puedo decir las plantas de manufactura que dependen grandemente, ¿verdad?, del recurso de energía para, obviamente, llevar sus operaciones, y esto va sumado a una cantidad de impactos económicos que hemos estado sufriendo en estos últimos, ¿verdad?, tiempos, porque como ustedes saben, la autoridad de energía, la autoridad de productos alcantarillados también está aumentando las tarifas. Hemos recibido el impacto de la legislación que se acaba de aprobar de la reforma laboral, que también va a tener un impacto significativo en los costos operacionales de las empresas. Y sin embargo, no vemos luz en el camino con cosas que nos ayuden a minimizar el impacto de los costos en las empresas, porque el sistema energético esté, ¿verdad?, recuperándose o en buen estado, sino todo lo contrario. Sabemos que esto es un resultado del costo del combustible, que en realidad no hay mucho control sobre él desde el punto de vista, ¿verdad?, de que es un precio en el mercado por la guerra y todo lo que está sucediendo. Sin embargo, como no hay gestiones a nivel de operaciones de la autoridad para mitigar el que tengamos que seguir utilizando combustible ¿verdad?, y fuentes de energía más costosas, y realmente un sistema endeble que no puede ser ¿verdad?, llevado a quizá pues usamos renovables o otras fuentes como el gas, etcétera, pues nos obliga a que tenemos que utilizar un sistema anticuado y que todavía no se ha trabajado en los proyectos que están para transformar el sistema, y adicional a eso el mantenimiento, ¿verdad?, que conlleva el que usemos una estructura tan vieja y que nos siga costando tanto dinero. Así que realmente es frustrante para los empresarios y para las industrias que no haya un plan acelerado, ¿verdad?, y que se le dé la urgencia que tiene en nosotros resolver todos estos problemas con el sistema eléctrico, inclusive con el de la autoridad de acueductos, que ahora mismo sabemos que todos los sistemas están en sequía, pues porque no se les ha dado mantenimiento que corresponde. Así que realmente esto es decepcionante para los empresarios y las industrias, es frustrante y es preocupante. El representante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad, Tomás Torres Placa, nos decía más temprano en la mañana que ellos habían comisionado un estudio sobre los efectos económicos del costo, sobre todo si pasaba de 30 centavos el kilovatio hora. Ese estudio lo hizo el economista Ramón Cau, que es muy distinguido, ¿verdad?, y muy conocido entre diversos sectores del país, y hablaba de que podría a corto o mediano plazo perderse unos 30,000 empleos si sobrepasaba los 30 centavos, y lo estamos sobrepasando, yo creo que por bastante, ¿no? Sí, bastante, y realmente yo pensaría que ese riesgo está bien latente, es bien importante atenderlo, porque hay industrias que no van a poder soportar
el impacto de todos estos costos, porque lamentablemente nada más vemos ahora a corto plazo lo de la energía, pero el mes pasado vimos la autoridad, hace dos semanas pasó lo de la reforma laboral, y cuando seguimos sumando, están ahorcando al empresario. Y yo creo que pues en los momentos en que nos encontramos, donde está la inflación... O sea, usted concurre con esta cifra de 30,000 empleos. Mira, en realidad... ¿No le sorprendería? Avaló que se haya hecho un estudio, no he visto los detalles, soy bien honesta, así que no puedo realmente opinar sobre el estudio, pero no me extraña que ese número haya salido, porque sabemos todas las empresas que nos han contactado a nosotros en la asociación con esta gran preocupación que hay sobre todos los costos que están aumentando y qué falta de visión, ¿verdad? Hay de que no se tomen iniciativas para realmente mitigar estos impactos, que no automáticamente se le transfiera al consumidor, porque hay veces que hay otras opciones. Yo sé que se trató de pasar, ¿verdad?, legislación. Eso le iba a mencionar, se trató de pasar legislación para sacar unos alegados sobrantes de 140 aproximadamente, 160 millones aproximadamente del Fondo del Seguro del Estado, pero eso se estancó en la legislatura, se colgó en la Cámara. Bueno, lo que pasa es que esto es como vestir un santo para vestir a otro. Estás usando una fuente de ingresos que por la razón que sea tiene, ¿verdad?, un superávit que debe ser utilizado para lo que se tiene que utilizar en el Fondo del Seguro del Estado, y quieren entonces ahora transferirlo a mitigar un costo, pero va a ser un periodo. ¿Qué va a pasar el periodo que viene, que yo estoy comentando, no? Por eso, porque antes del 1 de octubre, a esos factores de ajuste, como le llama el negociado de energía, los van a volver a revisar. Sí, ellos tienen que revisar las tarifas trimestralmente. O sea que si de nuevo vuelve a inflarse el precio, el costo en el mercado, ¿esto va a volver a pasar o vuelve a algo más grande todavía? Entonces, sí, se vuelve a mirar el asunto del ajuste, de estos ajustes, ¿verdad? Por el costo de compra de energía, todo ese tipo de cosas. Exactamente. O sea que esto no es algo temporero que sabemos que vamos a controlar dentro de 2 o 3 días. Esto realmente es algo que estamos expuestos, que puede volver a suceder, que de seguro va a suceder, y realmente la capacidad económica del país está bien limitada, y ya tú sabes, hoy no estaba ni siquiera aprobado el presupuesto, así que realmente pues estamos en una situación complicada en Puerto Rico con todo esto que está sucediendo. La posición de los industriales, por lo que usted me está diciendo, es que no necesariamente apoyarían una medida que sacara fondos de una dependencia para mitigar un impacto, porque no es recurrente esa opción. Ustedes preferirían una opción que fuera recurrente, que le garantizara por lo menos por un tiempo que se estabilicen los costos. Definitivamente, esa debe ser la solución para todo el mundo, porque no es solamente a los industriales y a los comerciantes, a los consumidores, y realmente yo creo que hay unas gestiones que se tienen que mirar a largo plazo, no a corto plazo, sabiendo que esta situación no se va a corregir dentro de 2 meses. A mediano o largo plazo, muchos ciudadanos cada vez más deciden colocar placas en sus hogares, aquellos que pueden asumir ese costo. El costo obviamente es mayor para empresas grandes, porque pues se requiere mayor capacidad, por supuesto. Pero ¿cuánto de los industriales han buscado esas alternativas para tratar de mitigar el impacto? Y no solamente el impacto en el costo, sino la estabilidad del sistema, porque aquí se va la luz prácticamente todos los días, aunque sea por unos minutos. Sí, pues mira, hay un porcentaje grande de industrias que han podido moverse a tener energía alternativa, no necesariamente que se han despegado de la autoridad, ¿verdad? Porque ya eso es otro proyecto más complicado todavía. Claro. Pero por lo menos tienen sus plantas de generación para cuando hay estas ineficiencias en la autoridad, pues puedan seguir mantener sus operaciones y que no se les afecte su línea de producción y su, ¿verdad?, efectividad, porque las compañías tienen unas cuotas de producción, porque hay unos compromisos ¿verdad?, de enviar producto al consumidor final. Y estas cosas se tienen que mantener, ¿verdad?, en un ritmo de productividad para que el producto llegue a tiempo, especialmente productos médicos, que no nos podemos dar el lujo de que, mira, se cerró la planta y no se produjeron los miles de productos que se hacen en el día. Así que los empresarios, los industriales y algunos empresarios, que sus, ¿verdad?, compañías dependen de tener energía, ¿verdad?, todo el tiempo, han invertido en estos sistemas alternos, pero esto es costoso también. Es una inversión que no necesariamente todo el mundo tiene el capital para poder hacerlo, así que todavía quedan muchas industrias
que realmente no tienen esa redundancia. Así que no es como que, pues ya los industriales se han resuelto. No, hay muchos que no lo tienen y que realmente no han podido justificar una inversión como esta porque no tienen el capital. Así que yo creo que sigue siendo un reto, se tiene que atender y la autoridad tiene que seguir con su plan para, ¿verdad?, buscar la resiliencia y la transformación del sistema, ¿verdad?, de renovables, pero sabemos todos que eso está atrasado y va a tomar tiempo. Así que tenemos un riesgo, tenemos unos issues que hay que atender, pero yo creo que es importante que lo miremos más a largo plazo versus a mes, tratar de resolver, ¿verdad?, qué es lo que está impactando al consumidor, porque también esa inestabilidad crea que las industrias pues se cuestionen. ¿Es Puerto Rico donde queremos estar? Realmente no queremos que eso pase, queremos que se mantengan aquí y que trabajemos con los temas importantes para que la gente vea que hay un compromiso en el país de atender esas cosas y que nos interesa que se queden.